Muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos. En realidad, muy buenas noches o muy buenos días, depende, ¿no? Porque este podcast de noticias económicas también es escuchado a través del streaming, Radio Revelación 1 con numerito.caster.fm, por lo general los miércoles, pero hoy jueves 9 de marzo de 2017. Bueno, tuve unos cuantos percances y algunas obligaciones y responsabilidades que me han cercenado, digamos, el poder salir en el día de ayer, ¿no? Pero bueno, como es un podcast que también se comparte vía redes sociales, a través de La Cara Libro, el fanpage de Noticias Económicas, o en Twitter de Notic Económicas, @Notic Económicas, ahí también estamos compartiendo el podcast, ¿eh? Este podcast de este número, acá lo tengo, número 36 ya, sí señoras, sí señores, la verdad es como pasa el tiempo, ¿no? Número 36 y cuando lleguemos al número 50, bueno, hacemos ahí algún tipo de festejo. Me presento ante todo, perdón, mi nombre es Gustavo Rubén Santucci, soy locutor, periodista, conocido como Locutor Rubén Gustavo en las redes sociales, en las que tengo contacto con los cantantes, con los artistas, con los colegas, con los amigos. Así que bueno, esta revolución del siglo XXI llamada Internet y redes sociales, bueno, justamente ha movido el avispero a nivel mundial. Mucha gente preocupada, ¿no?, por este desarrollo tecnológico, que bueno, hay muchos, digamos, empresas tradicionales o medios de comunicación tradicionales que dicen que se sienten amenazados por las redes sociales, por los youtubers, porque aquí también estamos grabando y también subiendo esta editorial de noticias económicas para compartirlo en YouTube, ¿no? Esa red social de los videos, y que bueno, cada vez este podcast, que es otra manera de hacer radio también, ¿no? Muchos dicen que están preocupados por esta cuarta revolución industrial que hace que la gente se conviertan, los comunicadores o los de marketing, en prosumidores, ¿no? En productores y consumidores al mismo tiempo. En esa vieja teoría de la comunicación de emisor-receptor, bueno, seríamos como nodos, que al mismo tiempo que consumimos, producimos y estamos interrelacionados. Bueno, es más o menos la misma idea de la Internet, ¿no? La Internet es una gran red de computadoras descentralizadas, no hay un centro en sí. Bueno, parecería que nosotros, los prosumidores, funcionaríamos parecido a la Internet, ¿no? Estamos ahí como una simbiosis en esta tecnología, en esta cuarta revolución industrial, como muchos medios pregonan en las distintas notas periodísticas que muchas veces compartimos en el sitio de la fanpage de justamente del Cara Libro de Noticias Económicas, ¿no? Estás escuchando, estamos transmitiendo desde la zona sur del Gran Buenos Aires para toda la República Argentina, para la provincia de Buenos Aires también, por supuesto, para la región y para el mundo, ¿no? Porque, bueno, como bien te digo, esta tecnología hace que podamos llegar, permite la llegada a más allá de nuestras fronteras nacionales. Así que bueno, es un podcast, un resumen semanal del acontecer económico, justamente también, ¿no?, de nuestra querida República Argentina, la región sudamericana y bueno, también el mundo, ¿no? Porque nos va cruzando, nos va atravesando la economía, nos define nuestro presente, nuestro futuro, un futuro parecería con nubarrones, como siempre te digo, y una economía que en realidad, como objetivo, el objetivo que tiene este podcast es traerla al llano, ¿no? Porque parece reservada solamente para los justamente profesionales de la economía, que bueno, a veces hablan, pues les dan teorías y uno en realidad sufre la economía. ¿Y cómo la sufre en este 2017 en la República Argentina? Donde, bueno, la inflación, según los últimos datos del INDEC, fue del 2,5 en el mes de febrero, por una inflación núcleo preocupante del 1,8, ¿no? Según los números que tengo, o por lo menos es lo que el INDEC envía a todos aquellos que están acreditados, en diciembre la inflación núcleo fue del 1,7, en enero coincidió con la misma inflación, digamos, general, 1,3, y la inflación núcleo de este 2,5 en general, pero la inflación núcleo fue del 1,8, o sea,
O sea, muchos hablaban que la inflación núcleo es la que vendría a ser o mostraría si realmente la inflación está domada o no, ¿no? Bueno, parecería que en este momento, y ya lo vino diciendo hace unos días el presidente del Banco Central, Enrico Sturzenegger, que serán 3 meses complejos a nivel inflacionario por esto, ¿no? Por estos aumentos que se dieron en febrero, tarifazos de luz desdoblados, ahora vienen tarifas, también aumento de tarifas de gas, todos los aumentos que se dieron en las prepagas, en los colegios privados, en todos los artículos de la canasta escolar. Justamente en marzo comenzaban las clases, que bueno, hay un conflicto docente en la provincia de Buenos Aires, hay un paro que todavía continúa. Hubo una semana, la verdad que esta semana ha sido de marcha, ¿no? 3 días de marcha, desde el lunes fue la marcha docente, con miles y miles de docentes pidiendo romper ese techo o buscar recomponer el salario, porque recordemos que en 2016 fue un año muy malo, los salarios perdieron contra la inflación. Desde el gobierno se habla de una inflación del 36% anual, desde otros sectores se habla de una inflación casi del 42%, ¿no? Depende de dónde uno lo mire, porque recordemos que durante 5 meses el gobierno no tenía estadísticas oficiales, se manejaba con estadísticas justamente de los INDEC de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de San Luis. Y más o menos se armaba, digamos, una idea de la inflación a nivel general. Igualmente, la inflación que mide el INDEC en este momento, por estadísticas oficiales, son del Gran Buenos Aires y Capital Federal. Se habló en un momento de volver más o menos a la fuente de lo que fue la anterior administración, el IPC-NU, justamente el índice de precios al consumidor nuevo, digamos, urbano, que bueno, hacía un promedio de la inflación de las distintas ciudades de la República Argentina. Bueno, algo así volvería con otros, digamos, matices en todo caso, o con una nueva reformulación para tener idea de cómo se comportan los precios en todo el territorio, en el extenso territorio nacional, ¿no? Así que bueno, están las cosas de esa manera. El 6, como bien te dije, el lunes fue la marcha de los docentes, el martes fue la marcha de la CGT, justamente en el Ministerio de Producción, donde bueno, se concluyeron los gremios de las industrias más castigadas por la recesión económica que se dio a partir de medidas económicas que se tomaron en diciembre de 2015, que tienen que ver con devaluación, una devaluación que esa suba de costos de los insumos dolarizados fueron a parar a los precios, ¿no? Los precios explotaron, viajaron por un transbordador espacial, ¿no? Fue muy duro y sigue siendo duro, por Dios. Y la cuestión es que también se enfrió la economía, la tasa de interés se fue por las nubes también para evitar que la gente vaya al dólar. Y bueno, toda una cuestión de que, bueno, estaban los fondos buitres detrás, con todo, digamos, ese conflicto que se viene arrastrando desde 2001 a partir del juez Guiesa, cuando quedó ratificada lo que había dictaminado, que era que Argentina debería pagarle el 100% a los bonistas, pero en este caso estos fondos buitres o hold-out que se habían hecho de estos bonos que habían sido defundiados en 2001. Eso casi 100.000 millones de dólares en 2001 se dijo que se declaró no pago. Pero recordemos, ¿no? La situación y contexto de ese momento era terrible, con un nivel de pobreza del 50% de la población, una desocupación del 30%, indigencia, con una deuda externa que representaba el 150% del PBI, que para un país periférico y subdesarrollado, como en el que estamos, digamos, viviendo, porque recordemos, ¿no? El mundo se divide en países desarrollados, subdesarrollados. Bueno, dentro de los subdesarrollados, distintos matices, ¿no? Algunos son emergentes, otros son más pobres, otros son un poco más subdesarrollados, en vías de desarrollo, bueno, distintos nombres para poner los distintos niveles de crecimiento, valga la redundancia, y de desarrollo, ¿no? Bueno, en ese momento el contexto, digamos, de nuestro país 2001 hizo que, bueno,
O sea, como siempre te comento, ¿no? Una deuda externa tiene orígenes espurios en esa estatización, en esa dictadura cívico-militar que, bueno, condicionó a la democracia y que obligó a los gobiernos siempre a tomar medidas para honrar esa deuda, ¿no? Porque, bueno, desde los distintos organismos se habla de que los países deben honrar sus deudas, pero, bueno, también hay que ver las condiciones en las que se somete a la población para justamente honrar esa deuda. Una deuda que tiene por lo menos, uno siempre te comento, ¿no? Ese libro de Alejandro Olmos, que te habla de todo el desarrollo de la deuda externa y esa terrible estatización de la deuda privada que, vuelvo a repetir, fue condicionando los gobiernos democráticos de Alfonsín, del 89 con esa también mega crisis hiperinflacionaria, con, digamos, el consenso de Washington, con todas las privatizaciones para buscar un desarrollo a través de desregulaciones que había, de famosa teoría del libre mercado, la teoría del derrame, cosa o cuestión en sí, que todo eso se derrumbó en 2001, ¿no? Distintas crisis que fueron tocando a los países, 95 tequila, 97 tigres asiático, 98 Rusia, 99 Brasil, Argentina 2001, 2007-2008 Estados Unidos, en 2010, 2011 todos los países de Europa con problemas de deuda, y que, bueno, se empezó a hacer como una bola de nieve, ¿no? El comercio mundial se hizo más lento, con un crecimiento del 1,5, como siempre te comento, por lo menos son números que se conocen a través de distintos organismos internacionales, con un crecimiento que venía hasta el 2007 al 6,5, ¿no? O sea, distintos países desde el 90, podemos hacer digamos, un recuento de más atrás, pero bueno, pongámosle el 90 como para ser un poco más actual, obtener, digamos, datos. Países se fueron dando crisis en los distintos países y, bueno, fueron generando caídas, y, bueno, la más estrepitosa fue 2007-2008 a nivel mundial, que hizo temblar, digamos, todo ese tablero, todo ese castillo de naipes que se había construido en lo que era inversiones y especulación, ¿no? Burbujas financieras. Algunos dicen que ya estamos en una mega burbuja. Muchos vaticinan la caída de Wall Street, pero bueno, el Dow Jones todavía se mantiene en 20.000 puntos. Algunos dicen o pronostican que llegará hasta los 26, 27.000, con lo cual, bueno, a partir de ahí podría ser una cuestión de alguna corrección brusca, bueno, que muchos viven o hablan de grandes negocios que se ha hecho, y esto también tiene que ver, ¿no?, con esa emisión, mega emisión que hicieron los bancos centrales, en este caso la Reserva Federal, en su momento, en la época de Obama, cuando le tocó tratar de salir de esa mega crisis en la que estaba hundido Estados Unidos. Bueno, se emitió esa gran cantidad de emisión que no generó ninguna hiperinflación, pero que sí fue a parar, digamos, a las bolsas mundiales, a esas mega fusiones de empresas que siempre escuchamos, ¿no? Caralibro, ¿cuánto vale? O ahora el Snapchat, no lo dije bien, bueno, pero digamos, esos streaming que se hacen vía redes sociales también, ¿no? ¿Cuánto valen esas acciones, esas empresas? Bueno, estos dineros tienen que ver con eso, ¿no? Con esa política expansiva que llevó adelante para reanimar la economía de los Estados Unidos y buscar, aunque no lo creas, una inflación moderada, ¿no? Están hablando de una inflación del 2% anual, cuando nosotros tenemos un 2,5% mensual, ¿no? Bueno, son grandes diferencias, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que no solamente fueran las bolsas ese dinero, sino también a justamente los prestamistas, ¿no? Durante estos 10 años o sea, los países pudieron tener esos dólares a tasas muy bajas y hacerse de préstamos para, bueno, lo que necesitaran, infraestructura o, como algunos dicen, la parte mala, o sea, tapar déficit fiscal con deuda. Bueno, Argentina volvió a partir del año pasado, cuando cerró con los fondos buitres holdouts, que todavía quedaron ahí algunos que otros, pero bueno, cada vez es más chiquito, ¿no? Hay todavía bonos en default, porque no todos los fondos, o como hay fondos argentinos o grupos de bonistas argentinos agrupados, que no aceptan bueno, el arreglo que había hecho el gobierno de Mauricio Macri el año pasado con ese parte de esos 6% que había quedado sin arreglo. Bueno, de ese 6% el 90% entró
esos casi 10.000 millones, 15.000 millones que se le habían pagado en general con esos grupos Michu y Paul Singer y compañía, ¿no? El resto, ese 10%, digamos, todavía quedó y está reclamando, ¿no? Está buscando ahí. Así que bueno, uno podría decir todavía quedan ahí algunos bonos de defaulteados desde el año, o que todavía Argentina tiene un mini default desde el 2001. Uno podría decirlo de esa manera, pero en realidad es muy pequeño ya. Pero bueno, habrá que ver también cómo se va desarrollando y cómo se arregla en el futuro, ¿no? Recordemos que Argentina del año pasado tomó deuda, o sea, casi, dicen, 77.000 millones de dólares. O sea, tomó más deudas que 3 países juntos y en una cantidad de tiempo tan acotado que, bueno, batimos récord, ¿no? Hemos batido récord de ser uno de los países que más defaultió deuda y ahora hemos batido récord en tomar esa deuda de los mercados internacionales. Y hay 3 maneras de conseguir las divisas para justamente comerciar y, digamos, el mundo comercia, el mundo de intercambio a bienes y servicios, bueno, eso está nominado en dólares. Y bueno, la manera de conseguir los dólares es a través de aumento de exportaciones, a través de estos mercados de capitales, pidiendo, o sea, endeudándose, y las famosas inversiones extranjeras, ¿no? Que el gobierno que inició su mandato en diciembre de 2015, bueno, puso mucho foco en las inversiones extranjeras, se enfrió el consumo, el Banco Central, bueno, impuso políticas restrictivas, y estas políticas restrictivas para bajar la inflación, bueno, te generan todo este problema social, con una recesión, con inflación más baja, pero recesión con inflación en sí, con desocupación, con gente que ha perdido sus empleos, con una inflación, bueno, el aumento desmedido en los alimentos, y bueno, esto que te acabo de decir, que la inflación núcleo vuelve a subir, ¿no? Y eso es lo preocupante en todo caso. Si realmente va a poder cumplir la pauta inflacionaria que el gobierno se autoimpuso del 18%, y este conflicto que hay con el gremio docente por este techo, ¿no? Y que, bueno, a muchos, por, digamos, gremios de empresas privadas, o en el caso de los bancarios, consiguieron romper ese techo. Bueno, los demás gremios, las paritarias, intentarán romper ese círculo, ¿no? O ese corralito, o esa encorsetamiento, ¿no? de salario. Pero bueno, la cuestión es que muchos te dicen, si no hay, los salarios no le ganan a la inflación, el crecimiento va a ser difícil. Aunque bueno, desde el gobierno se habla, hubo una reunión en estos días, tenemos un seminario, un congreso económico que realiza un medio importante aquí en la Argentina, bueno, que es el ministro de Finanzas, Caputo, dijo que Argentina este año crecerá entre un 3 y un 4%. Recordemos que 2016 bueno, se perdió casi un 2,6, si no tengo mal el número, y el año 2015 se había crecido 2,5, el año anterior también se había perdido, creo que era menos 1, en 2014, bueno, también fue un año también recesivo, por una devaluación del 23%, toda una cuestión que también ese año no le ganaron los salarios a la inflación, pero bueno, en 2016 fue más profundo, ¿no? La pérdida. Y bueno, fue el martes, los CGT junto con pequeños empresarios fueron a marchar y pidiendo algún tipo de volantazo en las medidas económicas, ¿no? Y después, bueno, una serie de incidentes que tienen también lecturas políticas, año electoral, problemas también internas, justamente en la central obrera. Y en el día de ayer, el Día de la Mujer, bueno, hubo ahí también una gran marcha de las mujeres pidiendo por sus derechos, por igualdad, por todo, también una cuestión que tiene que ver con la economía, ¿no? En todo caso. Bueno, queridos oyentes, creo que me he pasado un poco bastante de la editorial, he comentado de todo un poco, así que vamos con el primer tema musical, pero no con el tema musical, sino que vamos a hacer algo distinto. Tengo una colega, compañera, una muy buena amiga que se llama Valeria López, a quien le mando un gran saludo, y bueno, ella también es locutora y hay un tema que me gusta, por ahí vamos a ponerlo más seguido, que son reflexiones, ¿no? En un mundo tan complejo, tan dinámico, tan estresante, con mucha gente muy nerviosa en la calle, hay un malestar social que tiene que ver también con medidas económicas de fondo, el dinero que no alcanza, y bueno, trae una serie de problemas. Pero bueno, uno a veces necesita por ahí palabras de aliento, ¿no? Reflexiones,
gente, pensadores, que en momentos de crisis, como siempre te dicen, son oportunidades, bueno, por ahí, una oportunidad para relajarse en todo caso, pensar de otra manera, puede ser, ¿no? Bueno, es en realidad, es una reflexión, en este caso locutada por Valeria López, sobre reflexiones de Charles Chaplin, en este caso, ¿no? Que hablaba sobre cómo hay que vivir, o cómo uno podría llegar a vivir. Bueno, lo vamos a compartir, vamos a escucharlo, y es interesante. A mí me gustan las reflexiones, ¿viste? Todas esas palabras, ¿viste? Me gusta la economía, por supuesto, y es contártela en este momento. Pero bueno, vamos con las reflexiones y volvemos con más noticias económicas.